Hola y bienvenidos a otro episodio de la serie de Justicia de Paz Podcast. Soy Gallard y vengo a traerles la siguiente parte, la cuarta parte de esta historia llamada Justicia de Paz, la armonía ancestral. Antes que otra cosa, permítanme disculparme por no haber subido este video hace 2 semanas, porque he estado enfermo tuve una infección en el estómago muy horrible, por cierto, que no puede ser. Y por eso no pude subir el video de esta parte de la historia, y también no he subido tampoco el de Investigador de Azeroth, el tercer capítulo, o tercer episodio. Pero ya estamos de vuelta. Hoy veremos lo que pasó después de la confrontación entre la Alianza y la Horda, y también los Justicieros de Paz. Si recordarán, en el podcast pasado hablamos acerca de cómo los Justicieros se involucraron para detener a Garrosh tras tomar la campana Mogu, que fue ayudado por los Atacasol. Y cómo Lien se dio cuenta de que Garrosh solo se preocupa por sí mismo y por engrandecer a la Horda, como era antes. Y no se preocupó por ella, pero lo salvó Lord Taranzu. Ahora se convirtió en la fiel discípula o la fiel aprendiz de Lord Taranzu. En esta parte veremos acerca voy a platicarles o voy a narrarles sobre todo lo que se abarca en el parche 5.2, o sea, el Rey del Trueno, de cómo los justicieros, juntos con los Shadowpan, con esta gran unión que hicieron llamada la defensa Sending, hace su siguiente misión en detener al Rey del Trueno Lei Shen, y también a los Andalari que están involucrados junto con Lei Shen. También aquí veremos sobre cómo Lien también tendrá que hacer un viaje para dejar sus cargas, como lo hizo su hermano Shang-Tsung. Y si nos da tiempo, veremos acerca de la rebelión que surge con los Lanza Negra, pero no creo. Pero lo que vamos a hablar es del parche 5.2. No sé si vamos a hablar de la 5.3, pero bueno. En fin. Recuerden que pueden enviar, si quieren que les narre sus historias de sus personajes de WoW, pues envíenlas al correo que estará en la descripción del video. Yo lo voy a leer y lo voy a narrar en un podcast. Bueno. Sin más preámbulos, empecemos el podcast de hoy. Después de la confrontación, que pasaron muchos meses, tras esa confrontación que se estuvo ahí con el poder de la campana, que ya fue destruida, ya no es inútil, ya no es útil, pues cada uno se fue por sus caminos. Shang-Tsung se fue junto con el príncipe Adwin cuando ya el príncipe Adwin se recuperó de la confrontación o la pelea que tuvo contra Garrosh. Y Chase fue junto con Adwin para descubrir este gran poder que está oculto en Pandaria. Mientras tanto, con Lien se quedó con los Shadowpan. Ya no volvió a ser parte de la Horda. Se quedó con los Shadowpan como aprendiz de Lord Taranzu. Y mientras tanto, los jefes justicieros, me refiero a los 5 jefes o 5 protectores, que serían Lord Gardon, Winger, Ercus, Siniel e Irios, pues se quedaron en Pandaria, y más aún por ese gran poder que desató Shane del dragón ancestral. Ellos querían también dejar sus cargas, así que fueron hacia el monasterio Tia, que está al norte del bosque de Jade. Para dejar sus cargas, tanto desesperación, miedo, odio, ira, violencia
y miedo. Ah, y también duda. Dejaron todo, pues durante este trayecto sí dejaron todas sus cargas, a excepción del miedo. Pero en fin. Todo estaba tranquilo en el continente de Pandaria. Se había establecido algunas bases de los justicieros, y más aún que tienen una gran alianza con los Shadowpan, con esta nueva unión llamada la Defensa Selling. Pero la Defensa Selling tenían que enfrentar a otra prueba más, a otro desafío más. ¿Por qué? Les diré por qué. Porque más adelante, cerca de las estepas Tornlong, ha surgido una terrible amenaza. Una amenaza antigua que no había aparecido desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10.000 años. ¿O era menos de 10.000 años? Bueno, 10.000 años, hace 10.000 años pues. Una criatura, un Mogu, ha revivido desde los muertos, con la ayuda de la tribu Zandalar. O sea, con la ayuda de los Zandalari fue revivido. Y es nada más, y es un Mogu que es el último emperador de los Mogu, llamado Leishen, pero conocido como el Rey del Trueno. Tras surgir este maligno y ser este maligno monstruo, o este maligno Mogu, quiere reclamar de nuevo el territorio de Pandaria. Y no solo Pandaria, sino quiere reclamar todo Azeroth. Y es lo que quiere los Zandalari. Esos tipos nunca se rinden, ¿verdad? Sabiendo esto, lo supieron por medio del ermitaño. Lord Taranzu le avisó a Lord Gardon sobre este nuevo enemigo. Así que de inmediato la defensa Selling se dispuso a ir hacia la isla del trueno, donde está Leishen, y detenerlo de una vez por todas. Porque si está reuniendo sus tropas y puede conquistar Pandaria, inclusive a todo Azeroth, como lo hizo antes. Así que hay que impedirlo. También la Alianza y la Horda también se están involucrando mucho en eso. Más aún, Lady Jaina del lado de la Alianza y el gran regente de una genta, Lord Temanteron, del lado de la Horda. Liensung también quiso ir ante esa misión y detener a Leishen, pero Lord Taranzu dijo que no va a ir porque le va a encargar algo muy importante a Lien, algo que vale la pena que ella tenga que hacer. Le dice que tiene que ir aprendiendo a dejar sus cargas, porque al parecer, a pesar de que ha dejado a un lado la Horda, aún tiene sus cargas puestas. Así que le pide a Lien, así que le ordena que vaya con los augustos celestiales y que le enseñen a dejar sus cargas a un lado. Sabiendo esto, Lien le hizo caso a Lord Taranzu y se retiró de ahí y empezó su viaje. Lord Taranzu le dijo que tenía que ir al bosque de Jade a reunirse con la dragón de Jade, llamada, que es Yulon. Así que va y se dirige al bosque de Jade, mientras en la defensa Selling van a la isla del trueno para detener a Leishen. Cuando Lien llega al templo de Jade, la dejan pasar, sabiendo que Yulon la está esperando. Pero al parecer llega a un cuarto oscuro, un cuarto donde no había nada. Y entonces se oyeron voces. Se oyeron voces de gritos, se oyeron voces de luz, se oyeron sonidos de guerra, de peleas sin fin. Oyendo esto, a ella le está recordando todo lo que ella había pasado.
sobre cómo ayudó a la Horda haciendo cosas atroces, de cómo ella se impulsaba sin razón alguna y que obedecía a Garrosh sin cuestionar. Ella veía que todo lo que hacía hacía cosas horribles, pero ella se preguntaba ¿por qué lo hacía? ¿Por qué? Ella no quería dudar de eso. Ella sabía que lo hacía para la Horda, simple y sencillamente. Pero los pensamientos la hacían dudar que sí, lo hacías para la Horda. Pero ¿por qué lo hacías para la Horda? ¿Por qué lo hacías para Garrosh? Ahí el Shah de la duda la estaba dominando. Estaba dominando su mente en gran manera. Entonces Yulon aparece ahí junto a ella. Y ella le recalca. Y ella ve las dudas que tiene Liensun. Pero la dragón de Jade le dijo sabias palabras, diciéndole que si no luchas, que si haces las cosas no correctas, te sentirás un gran vacío en tu interior y te comerán las dudas de por qué lo hiciste o para qué lo hiciste. Pero si haces lo correcto, sabrás de lo que eres capaz y sabrás quién eres en realidad. Sabrás para qué lo estás haciendo. Lien, oyendo esas palabras, recuerda las palabras de su padre. Y recuerda que siendo un monje, no utiliza sus o ayudar a otros para hacer un mal o para la guerra, sino para hacer lo correcto, para hacer lo correcto. Oyendo esto, Lien recordó quién es en realidad. Se dio cuenta para cuál es su propósito. Su propósito es hacer lo correcto y no lo incorrecto. Es hacer lo justo, no lo injusto, como lo hizo con Garrosh. Allí sus dudas se aclararon y el Shah de la duda se fue de ella. Al parecer, cuando aparece Yulon, Lien le agradece por haberle aclarado todas sus dudas y sabiendo quién es en realidad. Yulon dice que va a hacer grandes cosas junto con su hermano y que ellos salvarán a Pandaria de la maldición que ha estado en el continente durante más de 10.000 años. Yulon le dice a Lien que vaya ante los pantanos de las espesuras de Kazaran, al templo de la Luna Roja, donde Shiji, obviamente la Luna Roja, la está esperando. Tras ello, Lien se retira y se va de aquel lugar. Mientras tanto, en la isla del trueno, se preparan para adentrarse ante el solio del trueno, en donde está Lei Shen. Cuando se adentran, se tienen que enfrentar contra los esbirros del mismo rey del trueno. Esbirros traicioneros y malignos, donde cada uno de los héroes justicieros tendrá que enfrentarse contra estas terribles amenazas. El primero es el Dumuru, el olvidado, una abominación del rey del trueno. Irios se enfrenta contra ese
contra esa terrible criatura. Se enfrenta con astucia y agilidad. Pero Durumuru lo confunde y lo hace perder el control. Ahí es donde Irios se desespera. Y con una actitud de rabia lo ataca. Y se da cuenta que su miedo más terrible se está volviendo realidad. De que su lado salvaje lo domine. Y se está apoderando del miedo. Y ahí aparece el Shah del miedo apoderándose dentro de él. Vamos a dar cuenta que no puede afrontar sus miedos en gran manera. Pero Irios recuerda las sabias palabras del maestro del monasterio, diciéndole que tiene que enfrentar sus miedos, no negándolos ni dejando que los domine el miedo, sino enfrentándolo. Así que Irios, confiando en esas palabras, no deja que el lado salvaje lo domine, sino que él es capaz de dominar su lado salvaje. Así que afronta sus miedos y sabe que puede enfrentar su lado salvaje y dominarlo. El Shah del miedo se fue. Y de inmediato Irios se enfrenta contra Durumuru. Y con un gran poder brilla en todo el cuerpo de Irios. Un brillo café en gran manera. Bueno, más que nada amarillo. Un brillo amarillo, amarillo de oro, algo por el estilo. Que desata un gran poder, que es el poder del dragón ancestral de la tierra. Y con ese gran poder le arroja, va directamente contra Durumu y lo elimina inmediatamente y lo derrota con el poder del dragón ancestral del relámpago. Del relámpago. Ya con eso Irios avanza para ir junto con sus amigos. Mientras tanto, Lien llega hacia el templo de la Rubia Roja. Pero tras llegar ahí, llega a un laberinto. Cosa que ella no se lo esperaba. Así que tiene que salir de ahí para llegar al templo de la Rubia Roja. Pero cada vez que avanzaba, se desesperaba cada vez más y más y más. No sabía qué hacer. Se desesperaba tanto que no veía más allá de su vista. Y ahí, el Shah de la desesperación la estaba dominando en ella. En ese preciso momento la estaba dominando la desesperación. Pero ahí en los cielos aparece Shiji, la Rubia Roja, delante de ella. Diciéndole que ¿por qué te desesperas? Lien dice que se espera y se enoja porque no puede salir de ese laberinto. Shiji le dice que ¿por qué te desesperas? No es el laberinto que tienes problemas, sino que tus impulsos hacen que puedas perder lo más valioso, inclusive tu vida misma. Oyendo esas palabras, Lien ve lo que ha pasado en su pasado, y ve que ella ha actuado de una forma impulsiva. En diferentes partes de su vida ha actuado impulsamente y desesperadamente, que inclusive ha cobrado mucho el costo, inclusive la vida misma. Cuando Lien descubrió eso, vio que no se tiene que desesperarse para ello, que todo tiene que ser a su tiempo, porque si se desespera puede costar la vida, porque esos impulsos pueden costar inclusive la vida misma. Entonces Lien se zafa de las ataduras
de la desesperación y se tranquiliza y ve más allá de su visión y ve que hay una abertura en el laberinto y lo traspasa y sale de inmediato. Chiji está delante de ella diciéndole que ¿qué es lo que has aprendido? Y Lien le dice: he aprendido que no tengo que desesperarme, que tengo que ser paciente y tengo que pensar las cosas y ver más allá de las cosas, más de lo que se ve ahora. Tengo que ser paciente. Así que dejó su carga de su desesperación y supo que tiene que ser paciente ante la adversidad. Con ello, Chiji le dice que tiene que ir hacia el oeste, hacia las estepas Tonlong, donde Liu Zhao, el buey negro, la está esperando. Lien se retira y se va a las estepas Tonlong, ya aclarado sus dudas y teniendo ya paciencia, se retira hacia allá. Mientras tanto, en el Solio del Trueno avanzan los justicieros y llegan a una especie de arena. Más que nada en un subterráneo. En un subterráneo donde se está haciendo un gran terremoto y se levantan muchas cabezas. Esas cabezas son de un dragón Mogu de un dragón Nimbo que fue modificado por Lei Shen, llamado Mae Megaera. Entonces Winger se encarga, bueno, no más que nada Winger no, se quedaría Siliel. No, sí, Winger. Se cargaría Winger de Megaea, mientras los otros se retiran. Él se enfrenta contra el dragón corrompido, pero eran muchas cabezas. Parecía una hidra que su cuerpo está debajo de la tierra. Entonces actuó de inmediato y atacó contra ella, pero no pudo contra esa criatura. Ni siquiera sus mascotas pudieron contra esa criatura. Y entonces, viendo que está solo, se está sucumbiendo ante su mayor temor. Y su temor es quedarse solo, que nadie lo apoye y que lo rechacen. Ahí el miedo de nuevo dominó a uno de los justicieros. Esta vez fue Winger. Lo estaba dominando, que estaba solo. Es en ese preciso momento en donde Winger recordó las sabias palabras del maestro del monasterio, lo mismo que le dijo a Irios, que tienen que enfrentar sus miedos. Sabiendo esto, Winger supera su miedo de estar solo, porque sabe que tiene el apoyo de sus amigos, de su familia y de sus mascotas. Así que afronta sus miedos y desata un gran poder. Ya enfrentado sus miedos, el mismo Shah del miedo se retira y desata un poder que es el dragón ancestral del viento. Por ese gran poder, Winger lo desata junto con sus mascotas y con una gran flecha desata el poder del dragón ancestral del viento, así dándole a todas las cabezas de Megaera, así derrotándolo una vez por todas. Ya derrotado, Winger se retira y va junto con sus amigos de nuevo. Mientras tanto, con Liensu llega a las estepas Tonlong, un lugar donde ningún pandane debía cruzar en esos lares. Cuando llega cerca del espinazo del dragón y ve a lo lejos, arriba, ve a dos mártires sosteniendo a un pandaren, que es su hermano,
que es su hermano Shang Tsung, que lo empiezan a arrojar desde la muralla, desde lo alto de la muralla. Lien quiere salvarlo, pero tiene miedo de que lo suelten y que muera. Entonces se paralizó de miedo Lien. Es ahí donde el Sha del miedo la paraliza y la domina. Es en ese preciso momento en que aparece el buey negro, diciéndole que no debe de temer lo que está sucediendo. Encuentra la fortaleza en ti, enfrenta tu miedo. Ella, Lien, enfrentó su miedo, pero se sentía débil ante tal miedo, lo estaba dominando. Entonces recuerda todo el apoyo que tuvo de sus amigos, de cómo ellos no tuvieron miedo y se afrontaron, inclusive de su hermano. Entonces, sabiendo de esto, Lien también tiene que afrontar sus miedos como hizo su hermano y los amigos de su hermano. Entonces de inmediato no tuvo miedo y fue de inmediato a salvar a su hermano. Los mártires soltaron a Shane, pero de inmediato Lien lo salva. Tras ser salvado, era una ilusión de parte de Liu Shao. Pero con esa ilusión pudo enfrentar sus miedos y pudo dejar la carga de sus miedos Lien. Sabiendo esto, ella le agradece por haberle enseñado la lección de enfrentar sus miedos, no negarlos, sino enfrentarlos de una forma u otra. Liu Shao le dice que la fortaleza es lo que nos hace fuertes por medio de nuestros amigos y familiares. Sabiendo esto, Liu Shao le dice que tiene que ir a la cima Kunlun, donde ahí estará esperándola, esperándola el tigre blanco, Suen. Sabiendo esto, Lien se retira y se va hacia el norte, hacia la cima Kunlun, a ver a Suen, el tigre blanco. Mientras tanto, en el suelo del trueno todavía están avanzando y llegan ante una gran tortuga llamada Tortos, que no impide el paso hacia llegar hacia el rey del trueno. Es ahí donde Ercus se enfrenta contra Tortos delante de él. Mientras los demás avanzan, Ercus se enfrenta contra esa tortuga, pero esa tortuga desata un ataque tremendo de terremotos y desolación. Ahí es donde Ercus estaba alentando más y más, y cuando veía que estaba haciendo terremotos y destrucción, le recordó su más grande temor, el temor de que su mayor temor es que su clan fuera destruida por los centauros y por los tecoespinos, de que fuera destruida bajo las manos de esos bribones. Es ahí donde el Sha del miedo lo domina de nuevo. Domina al pobre Tauren. Pero el Tauren recuerda las palabras también del maestro del monasterio. Entonces enfrenta sus temores y sabe que no está solo, que tiene a sus amigos, y con eso encontrará la fortaleza y así podrá proteger a su clan. Con esa gran fortaleza dejó a un lado sus miedos y desató el poder del dragón ancestral, de la tierra. Con ello de inmediato le lanza el dragón ancestral de la tierra con sus mazos
haciendo que Tortos fuera derrotado. Y con ello, Hercus desató el poder del dragón ancestral de la tierra. Así que avanza para alcanzar a los demás. Mientras tanto, con Lien llega a la cima Kunlai. Pero cuando llega con un anciano Pandaren, que le pide que le ayude a subir a la cima Kunlai para llegar al templo del tigre blanco. Lien se ofrece con mucho gusto en ayudarle a subirle. Tras subirle el monte, de inmediato aparecen esas criaturas, esa es la criatura llamada Saurops, que fueron invención del Rey del Trueno. Atacan ante el anciano y Lien, pero Lien protege al anciano y ataca contra los Saurops. Los ataca uno a uno, pero ve que el anciano estaba siendo dañado. Entonces de inmediato se enfureció Lien, que luchó contra ellos y unos a otros, y los estuvo luchando y masacrando a cada uno de ellos, como si no les mostrara piedad o misericordia. Y ya no le importaba proteger al anciano, sino que su odio y su ira lo estaban dominando. Ahí es donde salió los tres Sha: el Sha del odio, el Sha de la ira y el Sha de la violencia. Se generaron en ese preciso momento y dominaban a la pobre de Lien. La estaban dominando. Es ahí cuando aparece Swen, el tigre blanco, diciéndole a Lien que por qué te desatas de esa forma, por qué luchas de esa forma. Lien le dice que lucha para destruir, para aniquilar a estos malignos Saurops. Le dice Swen que no. Hay otras formas de derrotarlos. Pero, ¿de verdad ese es el objetivo de lo que tú tienes? Viendo esto, se dio cuenta de que Lien estaba siendo dominada por el odio. ¿Por qué? Porque vio al anciano que estaba siendo golpeado por los Saurops. Más que nada el anciano se tuvo miedo de Lien. Al darse cuenta de ello, Lien se estaba dejando dominar por el odio y estaba causando terror. Y ella se dio cuenta que en vez de estar atacando a los Saurops, debe defender al anciano. Ahí se dio cuenta que la estaban dominando el odio. Así que Swen le pregunta: ¿por qué luchas? Y Lien se da cuenta que luchar por odio o por ira harás daño a otros, inclusive darás miedo a los que quieres proteger. Pero si luchas por la familia, por el hogar, por tus amigos y tus seres queridos, podrás. Eso es lo que vale la pena luchar, porque así no dañarás a los que más amas. Dándose cuenta en eso, Lien derrotó a los Saurops y protegió al anciano. Los Saurops se fueron. Y Swen se dio cuenta que ha perdido la lección. Con ello ha concluido su viaje y ha dejado sus cargas. Con ello le da una recompensa. Le da un medallón que puede hacer para que convoque el avatar de Swen mientras esté en problema, para que le ayude a protegerla. Pero también otra sorpresa más. Ese anciano no es cualquier anciano, sino que es el emperador Xiao Hao, que aparece delante de ella. Le dice que
le felicita a Lien por haber dejado sus cargas. Lien le pregunta que por qué no está aquí, por qué no está con ellos. Entonces el emperador le explica que él se ha despojado de sí mismo para proteger a Pandaria. Pero también le dice que se alegra mucho de que Lien y el hermano de Lien, Shane, hayan dejado sus cargas, porque le dice que va a haber un mal aún más grande en Pandaria. Hay un mal aún más grande y que él no lo superó, que es el orgullo. Ese mal no lo ha podido superar, pero él sabe y confía que Lien y Shane podrán superar el orgullo y vencerlo. Él deposita su confianza en los hermanos Sun, y Lien le dice que no lo va a fallar, que ella junto con su hermano derrotarán a los Shah y liberarán Pandaria de la maldición de esos malignos seres. Sabiendo esto, Lien se retira y se va a la isla del trueno para derrotar a Lei Shen de una vez y por todas. Hablando de eso, pues también, para no hacer largo el cuento, tanto Ziliel también superó su miedo, que su miedo fue el de en que estaba obsesionada por energías como Kael'thas, pero lo superó y utilizó el poder del dragón ancestral del agua contra las consortes gemelas, que eran las únicas Mogu femeninas, por cierto. Y Lord Garron también superó su miedo a que es impotente para proteger a otras personas, de proteger a otros, y esto era su miedo de ser impotente, pero lo supera y desata el poder del dragón ancestral del fuego contra las maquinarias de Lei Shen. O sea, Ji-Kun, que es una creo que es una máquina. No, Ji-Kun es de una montura, pues. Creo que ya todos sabemos quién es Ji-Kun. Ah, no, es un ave, perdón. Bueno, es que yo no estoy acostumbrado porque me he ido para allá, pero es parte de. Bueno, fue con Jin-Rock el rompedor. Así, todos superaron sus miedos y desataron el poder del dragón ancestral, pero ahora tendrán que enfrentarse contra Lei Shen. Y llegan contra él. Llegan contra Lei Shen. Solo que lo que pasó fue lo siguiente: que no pudieron derrotar a este maligno rey del trueno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es más fuerte que ellos, y más aún con su poder del trueno. Y ya habían desatado el poder de sus dragones ancestrales. Así que no podían derrotar contra Lei Shen. Cosa no muy buena, por cierto. Así que llega Lien Sung, ya ha superado sus propias cargas. Ya que superó sus propias cargas, Lien Sung se enfrenta contra el Rey del Trueno. Y aunque el Rey del Trueno es mucho más fuerte que ella, aún así se enfrenta contra el Rey del Trueno. Y al final ya liberados todas sus cargas, desata su dragón, el poder del dragón ancestral delante de Lei Shen, desatando un poder llamado dragón ancestral de la paciencia y fortaleza, que tiene un brillo morado, que lo desata y así derrota al Rey del Trueno con un rayo de
de luz morada, así derrotando a Leishen y así acabando contra el reinado del Rey del Trueno y también acabando contra los Andalari. Ya acabado el Rey del Trueno y ya que todos ya dejaron sus cargas, por fin Pandaria está en una gran paz por ahora. Ya Lienzu ya es parte de los Shadowfang por completo. Ya volvieron a sus puestos para estar en vigilancia contra cualquier amenaza que se dé en Pandaria. Y ahora que Lien ya está decidida, va junto con su hermano para decirle lo que le ha dicho el emperador, que tienen que salvar a Pandaria y derrotar al mayor enemigo de Pandaria, el orgullo. Así es y así será. ¿Les gustó la historia? Espero que sí. Vieron que aquí se desarrolló el gran viaje que hizo Lienzu para dejar sus cargas, y también los jefes justicieros que también dejaron sus cargas y desataron el poder del dragón ancestral. Este es un momento clave porque con ese poder del dragón ancestral podrán liberar a Pandaria de la maldición que ha estado durante mucho tiempo contra un mal aún más mayor, el Shah del orgullo. Por eso, para el próximo podcast será la última, yo pienso que va a ser la última parte de esta gran historia de Justicia de Paz, la armonía ancestral, en donde hablaremos sobre el Ratchet 5.3 de la rebelión de los Lanza Negra, de cómo ellos junto con el clan de Ercus, el clan Piedra Rojiza, van y van avanzando para asediar Orgrimmar. También veremos sobre el parche 5.4 sobre la ciudad de Orgrimmar, cómo ellos se adentran contra y derrotar a Garrosh, Cristo Infernal, y destruir su poder del Shah por medio del corazón de Yashara. Bueno, recuerden que pueden enviar sus historias, sus personajes de WoW al correo que está en la descripción del video si quieren que los narre, o enviarlo por un mensaje a la página de Facebook de Justicieros de Paz, que ahí tenemos mucha información acerca del lore, las personalidades, las funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Noticias y novedades acerca también de Warlords, obviamente. Bueno, nos vemos, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.